Muchas gracias, Rocío. Buenas noches. Hoy es día viernes. Estamos listos, Carmen Ortiz y Juan Luis Font, para arrancar con la primera conversación de esta noche. El tema ya lo ve usted en nuestra pantalla: acoso callejero en Guatemala. Le preguntamos qué denuncias se registran, pero en términos concretos lo que queremos saber es si esa batalla en contra de una forma de abuso hacia las mujeres se está ganando o se está perdiendo en este momento en nuestro país y sobre todo en área metropolitana. Hablamos con Lidia Guerra, quien es directora del Observatorio contra el Acoso Callejero, y le damos la bienvenida. También le damos la bienvenida a Daniela Gaitán. Ella es miembro del grupo La Enredadera de Mujeres. Gracias a las dos por acompañarnos. Bienvenidas a las 8:45. Doña Carmen, ¿abre esta conversación? Claro que sí, y creo que es con la pregunta básica, y es qué debemos entender por acoso callejero y qué tipos de acoso callejero existen. Lidia. Desde el observatorio nosotros definimos el acoso callejero como todas aquellas acciones que tienen varias características específicas. La primera, que tiene connotación sexual, es decir, que se refieren al cuerpo de la otra persona como un objeto de deseo. Viene desde un extraño y no se está solicitando. Y la otra característica es que causa malestar, causa efectos negativos y es una forma de violencia. Pero entonces puede ser estrictamente verbal, digamos, un piropo que tenga connotación sexual y que sea ofensivo para la persona. Ya no es piropo, Juan Luis, en ese caso ya deja de ser piropo, creo yo. Sí, el acoso callejero viene desde esas miradas lascivas que encontramos en la calle cuando decimos casi que me comieron con la mirada, hasta otras expresiones de contacto con otros cuerpos, rozamiento de genitales y ese tipo de expresiones. Los mal llamados piropos en realidad no son piropos porque son expresiones sobre el cuerpo de la persona, son comentarios que la persona no está pidiendo. Yo tengo la impresión de que Daniela tiene una concepción incluso más severa de lo que puede ser acoso, pero lo que quiero preguntar es, esas expresiones verbales, a las que yo les llamo piropo y ustedes le llaman de otra manera como agresión, ¿son perseguibles en términos legales? Digamos, una mujer puede acusar a un hombre de haberle dicho algo grosero o algo que ella considera grosero. La persona puede acusar de acoso callejero. En Guatemala el acoso callejero actualmente no es un delito. Algunas expresiones del acoso callejero sí pueden tener, sí se pueden denunciar al MP. Por ejemplo, lo que yo te decía de un contacto de los genitales con el cuerpo de otra persona, que es una agresión sexual. Hablábamos hace un momento de un hombre que le pega el pene a una mujer. Ajá. Por supuesto a través de su pantalón, pero que la mujer se siente profundamente ofendida. ¿En un bus fue esto? Cuéntanos un poco este caso. Este fue un caso la semana pasada. Un hombre rozó su pene sobre el cuerpo de una mujer y la mujer denunció en el Transmetro, porque actualmente hay un plan piloto que se lanzó hace 2 meses en donde se diseñó esta ruta de denuncia y que ahora se está validando para saber si funciona o qué aspectos hay que fortalecer. Este es el primer caso en donde se aprende al acosador y donde queda ligado a proceso. Él fue capturado en la estación del Transmetro, al bajar del Transmetro. Así es. ¿Fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Tránsito? La Policía Municipal debe aprenderlo y cuando llegan a la parada siguiente se comunica con la PNC y la PNC sigue el proceso. Y tuvo que pagar una multa, nos decías, para poderse... tuvo que pagar una fianza de 1,000 quetzales para quedar en arresto domiciliario y fue ligado a proceso. Y tiene que enfrentar entonces un proceso. Así es. Daniela, ahora hablemos contigo en concreto. ¿Qué consideras tú parte del acoso callejero? Nosotras no tenemos un concepto como tal del acoso callejero, pues integrando acciones puntuales, porque nosotras hemos identificado en la Universidad de San Carlos que hay muchas manifestaciones en las cuales podemos encontrar desde las verbales hasta las psicológicas, que estas pueden influir no necesariamente con algún comentario que sea lascivo, sino también nos hemos encontrado con comportamientos que son sutiles, que no parecieran acoso sexual, pero también pueden llevarte incluso al revertimiento de papeles, por ejemplo, con catedráticos, de que se esté victimizando a las estudiantes. Y entonces para nosotras es sorprendente también porque son manifestaciones sutiles del acoso sexual. A ver, un ejemplo de una manifestación sutil de acoso. Ok, cuando tú vas con un catedrático, por ejemplo, y tú le vas comentando que vas mal en un curso y el catedrático te soba la espalda y te dice, tranquila, vamos a ver de qué forma lo podemos solucionar. Sin embargo, nos hemos encontrado con acciones posteriores a esa, donde en efecto lo que se buscaba era tener un contacto más directo con la compañera,
que simplemente el solucionar el problema con la... Ahora, con la- aquí hay, digamos, es como un arma de doble filo a veces, porque puede ser que el catedrático te diga lo vamos a solucionar, su intención no sea acosarte sexualmente, posiblemente efectivamente sea una palmada de afecto, por decir algo. Aquí cuenta tanto la intención de quien actúa como cómo lo interpreta la parte que está recibiendo ese mensaje. Por supuesto, ¿no es cierto? pero es que tenemos casos concretos de catedráticos que también hemos identificado y nos hemos dado cuenta de que hay un interés más allá de poder ayudar a las compañeras con los cursos. Es decir, que si hay un interés sexual netamente ante esas acciones. Por eso nosotras somos tan enfáticas y decimos que no podríamos encuadrar, por ejemplo, acciones puntuales porque también cada día son nuevas manifestaciones. Y en la universidad se denuncian ese tipo de cosas. Por ejemplo, una aproximación inapropiada física de un catedrático hacia una alumna. ¿Eso se denuncia? ¿Ante No quién? hay mecanismos. Ahora, nosotras hemos trabajado el tema del acoso sexual y por medio de conversatorios es que hemos generado una discusión dentro de las aulas. Sin embargo, nosotras tenemos una página de Facebook donde posterior nos han llegado las denuncias. Y nosotras, como no tenemos la capacidad legal y psicológica, referimos a las compañeras a otras organizaciones, pero la universidad tampoco toma partida ante esta problemática, a pesar de que es un problema tan serio, tan naturalizado dentro de la Universidad de San Carlos. Eso me llama a mí la Dentro de la atención. universidad y dentro de la sociedad, en Dentro términos de la generales. sociedad. Lo que yo considero Claro, un claro. piropo, ustedes pueden considerarlo una ofensa. Y que de hecho en la sociedad guatemalteca las mujeres hemos aprendido, tal vez no nos hemos acostumbrado a eso porque efectivamente es muy molesto, pero hemos aprendido en alguna medida a convivir con eso. Y hay quienes Así es. incluso ya lo ven como normal, como parte de tu Naturalizado. desarrollo Sí. cotidiano. ¿Cómo hacer en un país como este para cambiar esa cultura? ¿Cómo lo han reflexionado ustedes? ¿Qué acciones habría que implementar? Nuestro primer objetivo en este primer año de trabajo, que por cierto hoy estamos de aniversario, ha sido ese, visibilizar el acoso callejero como una forma de El violencia. observatorio cumple hoy un año. Sí. Ah, pues así es. bienvenidas a un año de su Gracias. creación. Felicitaciones. Gracias. Como tú decías, es una violencia que está normalizada, las mujeres callamos, creemos que es normal, si nos pasa hasta a veces nos da vergüenza o creemos que fue porque andábamos vestidas de tal forma. Sin embargo, sabemos que no es así, es por el hecho de ser mujer y de ver el cuerpo de la mujer como un objeto. ¿Cuál es la diferencia entre un piropo o un acoso sexual callejero? Es esa connotación sexual, ¿verdad? Es muy diferente poder saludarte a los ojos y decirte, hola, buenas noches, estamos hoy aquí, mucho gusto, a que yo te vea con una mirada lasciva y te diga buenas noches. Hasta los ¿verdad? silbidos, La connotación hasta los sexual silbidos es también exacto, pueden. los silbidos, los jadeos, otros ruidos. Entonces, esa connotación sexual es la que te puede dar una idea concreta de si es o no es acoso callejero. Lidia, pero debe haber una frontera muy tenue también entre lo que es el cortejo y lo que puede ya convertirse en un acoso. Ese es, Porque entre sí. dos personas, por poner el caso, dos estudiantes universitarios de condición semejante y de edad semejante, la verdad es que sí puede haber expresiones de parte del hombre que en otras circunstancias se considerarían acoso, pero que entre dos iguales pueden considerarse cortejo, o eso no es así. Ese es un punto de reflexión muy importante. El acoso callejero se da desde un extraño hacia otra persona y no es solicitado y no tiene la intención de entablar una conversación. Y es un tema que hemos tratado de reflexionar que tiene mucho que ver con la masculinidad, cómo los hombres viven su ser hombres, cómo creen ellos que deben acercarse a las mujeres para entablar una amistad, para conocer a mujeres y viceversa, cómo las mujeres viven su ser mujer en esta sociedad. Entonces es ahí donde llegamos a la reflexión y a través de visibilizar estas formas de violencia que creemos que no son violencia, es donde empezamos a decir, bueno, sí, es acoso callejero y empezamos a sacar la voz. Y otra cuestión que nosotros estamos motivando es que las mujeres y los hombres también, porque también sufren acoso callejero, puedan identificar sus experiencias y denunciar a través de enviar sus Ustedes hicieron un testimonios. estudio, ¿no es cierto?, en donde más o menos sacaron los porcentajes en cuanto a cuántas mujeres son afectadas por acoso callejero y cuántos hombres. Cuéntanos sobre los resultados. Empezamos en abril, es un mapeo donde pedíamos que las personas contaran su experiencia de acoso. Estos son resultados preliminares porque el mapeo sigue, pero de los casos, de los 260 casos denunciados, el 94% son mujeres que fueron acosadas por hombres y el 6% son hombres acosados por mujeres. ¿Y un hombre cómo sufre acoso El callejero? hombre usualmente pertenece a la diversidad sexual, que también sufre otro tipo de acoso, pero que tiene que ver también con los espacios públicos y su orientación sexual. Y por supuesto que en las relaciones de poder, por ejemplo, un adolescente o un joven, es posible que sufra acoso callejero de una mujer adulta
que cree que puede hacerlo. Y ese es un ejemplo que nosotros hemos encontrado en la Universidad de San Carlos, por ejemplo, de que a pesar de que no se pensaría de que los estudiantes son acosados, hay casos específicos en los que también hay unidades académicas que también tienen catedráticas que reproducen este problema, ¿no? Catedráticas De catedráticas hacia los que hacen avances inapropiados sobre estudiantes. que los acosan, no le llamemos por otro nombre, que acosan a los estudiantes sexualmente también. Entonces es un problema que hay que empezar a visibilizar y a discutir seriamente, porque se pensaría que los hombres no lo sufren. Sí, Daniela, eso tiene mucho que ver con la comprensión de la masculinidad de parte del hombre. Por supuesto. Difícilmente un hombre va a quejarse de haber sido objeto de un avance inapropiado de una mujer. Por supuesto, y eso nos ha ayudado a sacar estos resultados de también los conversatorios que nosotras hemos realizado en la Universidad de San Carlos, que sí hay una variación muy distante de los casos que hemos identificado de las chicas y los chicos, pero sí existen casos. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Queremos volver con sus preguntas y sus comentarios en torno a este tema. Hablamos del acoso callejero y al volver vamos a enterarnos, por supuesto, de cómo está funcionando ese primer plan en contra del acoso que tiene lugar en el Transmetro, en el área metropolitana de Guatemala. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45 en este día viernes. Rocío Lazo, ¿qué dicen nuestros televidentes sobre este tema? Gracias, Juan Luis. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante. Veamos cuáles son algunos de los comentarios que tienen ya nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Oscar Manuel nos dice que la corrupción solo afecta al honesto y trabajador. El rico se hace más rico a costa del pueblo. Cuellar nos dice denunciarlos penalmente, delincuentes, cárcel y reembolso y demás multa porque ese es un robo. Lástima que de todo se ve en nuestro país. Para mal, digo, Luis Hernández. Walán nos dice, es una práctica de muchos empresarios aquí en Guatemala y si lo pagan, los trabajadores no tienen permiso para ir. Oscar nos dice, porque se extrañan muchos empresarios, lo han hecho así desde hace mucho, el sistema lo ha permitido. Y Juan Manuel Noguera, que el IX proceda a requerir el pago, más intereses y costas, que lo cobre, pero no puede negarles sus derechos. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Volvemos con ustedes, Juan Luis. Muy bien. Estamos ya de vuelta para preguntarles a ustedes más sobre este asunto. Carmen tiene un punto importante que plantear. Sí, es cómo comprobar todos los casos de acoso. No sé si más bien todos pueden ser comprobables. Tú mencionabas el caso que se dio en este Transmetro, en donde el hombre pues pega su pene al cuerpo de una mujer y es sancionado entonces por las autoridades. Pero las autoridades dan por buena la denuncia de la mujer. Pero dan por verdad esa denuncia. Podría ser que en algún caso esa denuncia no sea verdadera. O te pongo otro ejemplo, el de un silbido, como hablábamos, o el de una mirada con connotación sexual, o el de un piropo. Al final sería la palabra de quien lo cometió en contra de la mía. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, algunas expresiones de acoso callejero como ese silbido, la mirada lasciva y los mal llamados piropos actualmente no se pueden denunciar porque no hay una ley que diga si el acoso callejero es un delito. Pero estas expresiones que tienen que ver con el contacto físico no solicitado con connotación sexual, que es una agresión sexual que se da en estos espacios cerrados, el plan piloto lo que hace es permitir una ruta de denuncia y donde se toma como verdadera la palabra de la denunciante, de la víctima, que puede ser mujer, en su mayoría son mujeres, pero que ya hablamos que también pueden ser hombres. Sin embargo, nosotras hemos acompañado casos en donde, a pesar de que no esté tipificado el acoso sexual como un delito, hemos podido acompañar estos casos donde se puede encuadrar bajo la violencia verbal, bajo la violencia psicológica en el Ministerio Público. Sí, es decir, la víctima presenta denuncia. Claro. ¿Y el Ministerio Público hace algo en realidad? Se empieza la denuncia, lo complicado es darle seguimiento, pero también... Pero el victimario llega a sentir siquiera alguna presión, siquiera se entera de que su nombre está mencionado. Por supuesto, porque en algunas ocasiones sí hemos tenido éxito de darle seguimiento a las denuncias que hemos acompañado. Y le notifican y sí, le notifica al victimario de que está siendo denunciado por casos puntuales. Y el reto es ese, que tienes que tener el nombre y el DPI de la persona que te está acosando, pero a veces cuando vas en la calle rápido y alguien te chifló o va pasando un camión y te grita, hey, mamita rica,
luego el camión ya se fue o el carro ya se fue y te quedas como, bueno, no puedo denunciar esto. Hablemos ¿verdad? otro poco sobre el mapeo que ustedes hicieron. También hicieron un mapeo de qué lugares es donde se presenta con mayor recurrencia este tipo de acoso callejero. Sí, en Guatemala no hay ¿Qué un estudio ubicaciones? con datos y estadísticas que nos ayude a comprender cómo sucede en Guatemala, así que nosotros empezamos este mapeo. La mayoría de denuncias que hemos recibido se dan en la zona 1, en las calles y con segundo lugar en el transporte público. También quisimos preguntar las edades o las características de las personas que acosan y en su mayoría pues son hombres y las víctimas pues son mujeres. ¿De qué edad? ¿De qué edades? Bueno, las denuncias que nosotros tenemos a través de este mapeo empiezan desde los 20 en adelante, pero sabemos en otros estudios de otros países que el acoso empieza desde la adolescencia, desde las chicas cuando empiezan a crecer. En la por así pubertad. decirlo. Ajá, así es. en la ¿Cómo pubertad. cambiamos esta cultura de acoso? De hombres a mujeres, y puede ser también al revés, dicen ustedes, pero que mayoritariamente es de hombres a mujeres y en las que normalmente se convierte a la mujer también en responsable por la forma en que viste o se conduce, Así es. como si eso determinara que ella quiere ser objeto de una agresión. Sí, yo creo que empezar con reconocer que las mujeres tenemos derecho de ir por los espacios públicos Como se te dé la gana. libremente y de forma segura, como se me dé la gana. No tiene nada que ver la forma en que yo decida vestirme, como yo decida caminar, la hora donde decida yo caminar, si voy sola o voy acompañada. Nada justifica la violencia. ¿Qué dice Daniel? Bueno, nosotras en este caso, ya que estamos trabajando en la Universidad de San Carlos, le apostamos mucho a la información, porque también nos hemos dado cuenta de los cambios que se han logrado en hombres y mujeres, el hecho de que vayan creando poco a poco la conciencia de que somos seres humanos y tenemos libertad de poder existir en la universidad sin que haya violencia. Entonces, para nosotras ha sido muy enriquecedor también el ver cómo se ha ido avanzando. Con solo discutir el tema. Claro, con solo discutir el tema en los salones de clases, que hay muchos temas que trascienden la academia y que no se abordan en los salones de clases. Y no te agreden o no te hostigan por sacar este tema a discusión o no se burlan, que es otra manera de agresión, por sacar este tema a discusión en el campus. Al inicio de las discusiones sí hay un poco de chiste al hablar de estos temas, al empezar a desarrollarlo pues ya más abiertamente, pero por eso también ha sido muy importante la alianza que hemos hecho con algunas catedráticas y catedráticos para que nos den el espacio de clases y nosotras poder intervenir ante este tema. Entonces ya eso le da un tinte más de seriedad porque ya hay un apoyo de la autoridad. Lo importante de todo esto es poder vencer o superar todas esas limitaciones que el acoso callejero impone a las mujeres en múltiples sentidos. ¿Podrías tú compartirnos a qué limitaciones ustedes se refieren justamente en una especie de comunicado que ustedes sacaron con ocasión del primer año de trabajo? La primera es que limita nuestra autonomía. Cada vez que salimos a las calles pensamos, bueno, ¿será que me he visto así? Si no me he visto de esta forma, me van a chiflar, me van a decir cosas, me van a pasar tocando. Mejor no soy provocadora. Exacto, mejor me he visto de tal forma. Y sabemos que no importa cómo vayas vestida, si vas floja, si vas cubierta, si vas como sea, igual te van a acosar, igual te pueden acosar, ¿sí? Pero eso nos hace pensar cada vez que nos vamos a vestir en cómo nos tenemos que vestir para salir a la calle. La otra cuestión es que causa efectos negativos psicológicos porque es algo que pasa sistemáticamente. Por ejemplo, una mujer que todos los días tiene que ir a trabajar y sube a la misma ruta del Transmetro, todos los días es posible que la acosen, en la mañana y en la tarde, ¿sí? Eso es algo que va dañando nuestra integridad como mujeres porque lo sufrimos cada día, cada día. Otra cuestión es que se empiezan a tomar decisiones de vida con base a estas violencias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a la universidad y de la universidad salgo tarde, me pongo a pensar, pero si solo después me tengo que ir en bus y si voy a ir sola, entonces todas esas cuestiones te dan miedo. O salir a sentarte en un café a tomarte un café sola simplemente no quieres porque ir se te da la sola, gana. exacto. Dices, mejor que me acompañe otras 3 amigas o mejor si me acompaña un hombre porque me siento más segura. Entonces, no es posible que concibas que no puedes ir en la calle libremente, sino que tienes que ir a ciertas horas, no puedes ir sola y tienes que ir vestida de tal forma. Señores, gracias a ambas por acompañarnos. Daniela, Lidia, gracias por estar con nosotros hoy a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.